Hoy día, ¿cierto? Ahora sí. Hola, chiquillos. Chiquillos, les comento, la clase ¿cierto? El día de hoy va a tratar acerca de lo que es la fuente de poder. O sea, cómo es la fuente de poder, al momento de abrirla, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes internos que hacen el funcionamiento de esta fuente? Cómo yo obviamente podría reparar una fuente en el caso que esta fuente de poder estuviese defectuosa. Cómo obviamente podemos probar una fuente de poder y cómo podemos saber que esta fuente de poder está trabajando de forma correcta, ¿ya? Porque obviamente muchas veces, ¿qué pasa en los computadores? Le echamos la culpa a este equipo, ¿cierto? Le echamos la culpa a la fuente de poder que el computador no está funcionando. Pero a veces eso es falso, chiquillos, porque a veces el problema comúnmente es por la placa, ¿cierto? Por la placa puede tener algún problema, ¿cierto? De voltaje, algún puente interno, ¿cierto? Algún funcionamiento. Pero obviamente lo primero que debemos revisar al momento de trabajar con esta revisión en cuanto a distintas falencias de nuestros equipos es revisar la fuente de poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuente de poder es la que suministra energía, ¿cierto?, a nuestro computador, suministra cierto voltaje a nuestro equipo y obviamente nos va a permitir eh, levantar, ¿cierto?, nuestra máquina con el voltaje específico. Si nos damos cuenta, la que tengo yo acá adelante, si ustedes ven, desarman, ¿cierto?, su equipo, lo que hicimos en la clase pasada, se van a dar cuenta que si damos vuelta a la fuente de poder tiene un papelito en todas, que dice su potencia, ¿cierto? Dice el modelo de la fuente de poder, lo voy a subir un poco para que se pueda ver, ahí, dice el modelo, ¿cierto? La fuente, y también nos va a explicar, chiquillos, de forma bastante gráfica, cuáles son los voltajes de entrada y de salida de la fuente de poder. Si nos damos cuenta, esta fuente de poder es una fuente de 220 volts con una corriente de 4 amperes y una frecuencia de 50 Hz a 60 Hz. Tiene un potencial de salida, un voltaje continuo de salida, que eso que está ahí significa voltaje continuo, ¿ya? De salida, output, de 3.3, de 5, de 12, de 12, 5 y 5, ¿cierto? Y obviamente cada uno de los colores que tienen estos poderes, ¿cierto? Estas salidas de frecuencia son el verde, el gris y el negro. ¿Ya? Cuando return, él siempre va a ser el color negro. ¿Ya? Y obviamente todo combinado va a dar un potencial de 595 watts teórico. Cuando hablamos de watts, chiquillos, hablamos de potencia, hablamos más que nada de consumo de nuestra fuente de poder. O sea, cuánto va a consumir cada equipo conectado, o sea, placa madre, tarjeta gráfica, procesador, y cada una de las cosas que estén conectadas, ¿cierto? En nuestro equipo. Marlene. Se conectó Marlene. Estimada Marlene, ¿quién es usted? Indíqueme su nombre, por favor. Después, si paso lista, no tengo ninguna Marlene en el curso. Estimado, estimada Marlene, por favor, coloque su nombre. Diga, profe Juan, soy tal persona. Ya, chicos, entonces, la fuente de poder, ¿qué es lo que hace, cierto? Suministra voltaje a nuestra fuente de poder y los watts, obviamente, no son más que el consumo completo de nuestra fuente son el consumo de cada una de las partes de las piezas de nuestro computador, ¿ya? Porque obviamente cada una de las piezas, ¿cierto? Consume y tiene un consumo y obviamente la fuente de poder va a tener ese grado, ¿cierto? Eh, de entregarle a cada una de las piezas, ¿cierto? Un potencial de potencia, ¿ya? Entonces, obviamente, no quiere decir que la fuente, que cuando prendemos la fuente de poder, esta está consumiendo 600 watts. No. Cada vez que nosotros coloquemos una pieza, esto se va a ir sumando y obviamente el máximo que tiene la fuente de poder. Esta fuente es de 600 watts, o sea, es el máximo de consumo que puede tener esta fuente. Entonces, chiquillos, también entendamos que cuando trabajamos con una fuente de poder de 24 pines, también cada una de las partes, ¿cierto?, de la fuente, mejor dicho, cada una de las partes de nuestro computador, no va a trabajar siempre con 12 volts. Hay partes que trabajan con 3 volts, otras que trabajan con 5 volts, otras que trabajan con 3.3 volts y así sucesivamente. O sea, quiere decir lo siguiente, que las partes de nuestra placa madre, ¿cierto?, trabajan con voltajes diferentes y cuando se suman, hacen el voltaje total de nuestra fuente de poder. ¿Ya? Eso es circuitos electrónicos básicos del profe Claudio, ya para que lo entendamos. Esto funciona exactamente igual. ¿Cuáles son las principales falencias de una fuente de poder, chicos? Si nosotros la vemos, podemos ver que
tiene aspas, ¿cierto? Dentro de ella, que esas aspas pueden obviamente estancarse y hacer que la fuente de poder reciba mayor cantidad de calor que lo proporcionado. Puede ser también que una persona, un chistoso, en esta parte, en este amarillo que está acá, cambió de 220 volt a 120 volt y eso hace que la potencia de entrada de la fuente de poder se disminuzca de los 220 volt nacionales a 120 volt de internacionales, que obviamente si al recibe esta fuente y está cambiado este switch, que obviamente este no lo tiene, se cambia este switch de 220 a 120 y se conecta a la fuente de poder de 220 volt, esta fuente de poder se va a quemar. ¿Ya? Por ende, esa también es una falla súper común, chiquillos, entre la fuente de poder. El polvo que queda en las aspas y hace que el aspa se quede estancada y también que alguien pueda haber movido el de 220 volt a 120 volt. Y eso obviamente va a producir que la fuente de poder hubiese recibido mayor voltaje del que tenía, ¿cierto?, como límite. ¿Ya? Si nos damos cuenta, la entrada, la voltaje de salida tiene una entrada especial, ¿cierto? Que obviamente se conecta a la toma de corriente alterna, teniendo acá en Chile, ¿cierto? 220 volts. Por ende, esta fuente de poder debe estar acondicionada para 220 volts. ¿Ya? También tenemos, ¿cierto?, el switch, que es de una fuente de poder ATX, que obviamente se corta, se enciende y se corta, ¿cierto?, el voltaje de la fuente en el momento de nosotros queramos probarla y trabajarla dentro de ella, ¿ya? Vemos también, demos vuelta a la fuente, aquí, eso. Tiene el Molex de 24 conexiones, ¿cierto?, de 24 pines, que cada uno de ellos tiene, ¿cierto?, un color totalmente diferente. Y eso quiere decir más que nada que obviamente cada cable, ¿cierto?, tiene un voltaje distinto. Ya como dijimos hace un rato, el cable verde lleva el menor voltaje, que es de 3.3 volt. Ya teniendo los cables de color rojo, que son los que llevan 12 volt, y así sucesivamente. Si nosotros probásemos esto con un tester, nos diría el tester, ¿cierto?, cuánto es el voltaje que lleva cada uno de estos cables. Y obviamente ustedes se van a dar cuenta que ninguno de estos cables lleva más de 12 volts, ¿ya? Un límite mínimo de 3.3 volts y un límite máximo de 12 volts para nuestra fuente de poder. Tiene también esta fuente de poder, como todas las fuentes actuales, cables SATA, ¿cierto? Conózcalo, cable SATA, ¿ya? Con el cual se está trabajando, ¿cierto? Que es un cable plano que obviamente trabaja con 12 volts dentro del mismo. Va conectado también a un adaptador. Como profe, acepte la clase. No entendí. Mati López. Ah, ya, se la metí. Dígame así, po, no soy profe, acepta la clase. Tenga profe, la Valentina se que va a meter. O hábleme, por favor. Ya que como estoy aquí con una cámara, estoy así con dos pantallas y me siento distraído. El SATA, ¿cierto? Que va conectado a nuestros discos duros SATA como tal, ¿cierto? Discos SSD y los discos más actuales. Perdón, cable Molex, ¿cierto? Que comúnmente va a todo lo que son los dispositivos IDE de nuestra fuente de poder que hasta el día de hoy se siguen ocupando. Por eso vienen estos conectores, ¿ya? Obviamente nosotros pensamos que estos ya se habían desaparecido, pero no. Si la fuente de poder siguen trayendo SATA y Molex. Por ende, si nosotros queremos conectar más de un dispositivo SATA a nuestro computador, deberíamos comprar un adaptador, ¿cierto? De Molex, ¿cierto? A lo que es un SATA como tal, ¿ya? Para poder trabajar. Se dan cuenta, todos traen SATA e IDEX. Obviamente, si nos damos cuenta, trae un total de 2 y 2, ¿cierto? 2 SATA y 2 IDE. ¿Ya? La fuente de poder más nueva, esta es una fuente de poder obviamente vieja, ¿cierto? Utilitaria, trae mayor cantidad de cables. Ya los que han armado computadores, ¿cierto? De alta gama se pueden dar cuenta que no solo vienen estos 4 cables, sino que también vienen conectores eh, eh, de 8 pines, ¿cierto? Que esos traen, ¿cierto? Un voltaje también de 12 volts. Acá tenemos, ¿cierto? Un cable Molex de cuatro pines, ¿cierto? De 12 volts que va directamente a lo que es el procesador. Al igual que en las fuentes de poder más actuales, este funciona, ¿cierto? En placas que son ATX y también funciona en placas un poco más antiguas. Las placas más nuevas traen un EPS de 12 volts, ¿cierto? Que se va conectado también a nuestro procesador, ¿cierto? Y va conectado con una forma especial. Si ustedes se dan cuenta, miren acá. Ay, todos traen, ¿cierto?
una pestañita, que esa lo que hace es cuando yo la llevo, ¿cierto?, a nuestra placa madre, se abre y se cierra y por ende queda sumamente firme dentro de nuestra placa madre, ¿ya? Al igual que el Molex de 24 pines, también trae una pestaña, ¿cierto?, que ese se conecta y queda en nuestra placa madre, ¿ya? Si nos damos cuenta, esta, el de 24 pines, va a alimentar a nuestra fuente, a nuestra placa madre, ¿cierto?, de forma total, y este va a alimentar, ¿cierto?, a nuestro procesador, ¿ya? Va a alimentar a nuestra placa madre y esto va a alimentar, ¿cierto?, a nuestro procesador. Y estos que están acá van a alimentar, ¿cierto?, a todos nuestros dispositivos externos, o sea, por ejemplo, discos duros para alimentar a DVD, ¿cierto?, para alimentar a cada una de las piezas de externas, ¿cierto?, que nosotros queramos trabajar con ellas. Chiquillos, al igual que la semana pasada, ya, mientras yo estoy viendo quién está conectado, necesito que manden los informes, por favor. Ya he visto que aproximadamente, los vamos a ver al tiro, aproximadamente, aproximadamente, eh, déjenme ver, calmado, para que, ya que hay varios acá conectados, les digo al tiro. Eh, Identificación de placa madre, 4 me entregaron el trabajo, que fue Ismael Abarca, David Fernández, Matías López y Valentina Rosas. El resto, chiquillos, aún no me entrega el trabajo uno de la clase de instalación de armado de computadores, por ende, le pido por favor, póngase las pilas con ello para que lo pueda yo recibir y así pueda revisarlos y colocarle una nota. Chiquillos, es súper fácil tener un 7 en este módulo, pero obviamente tiene que mandar los trabajos. Ya recuerde que son una nota por cada actividad que nosotros vamos realizando en este punto de nuestra clase. Ya cada informe es una nota. Ya, eso fue el comercial. Chiquillos, vamos a abrir la fuente de poder y ver qué tiene por dentro, ¿cierto? ¿Qué cosas la fuente de poder nos podemos encontrar en ella? Para eso vamos a ocupar, ¿cierto? Un destornillador de cruz, ¿cierto? Y vamos a sacar los tornillos, ¿cierto? De la fuente de poder. Obviamente, esto se hace sin la fuente de poder funcionando. Si lo hace con la fuente de poder funcionando, muchas gracias por haber sido su profe, pero eh, le va a dar la corriente demasiado fuerte. Ya me dio a mí innumerables veces mientras aprendía. eh, Así que por favor, a usted no le dé la corriente. ¿Ya? Sí, eso es verdad. Fuera de broma, una vez en el San Mateo armamos un computador desde cero y a los chiquillos se le ocurrió dejar la fuente de poder desarmada, sin torre, sin nada. Y dejaron el tema abiertísimo. Aparece una parte que dice armado computadores, Don Omar. Cuando finalicemos la clase se lo voy a mostrar, maestro, ya para que esté ahí, take it easy. Ya, porque realmente debería aparecer, porque a la gran mayoría le apareció porque lo dejé a todos agregados en esta clase. Ya, al finalizar la clase, después de explicarse la explicación de nuestra fuente de poder, para que ustedes lleven esto a su fuente y después lo lleven al informe, para que así después no tengan problema con aquello. ¿Ya? Vamos a sacar, ¿cierto? La tapa, que esto, chiquillos, es una tapa metálica. ¿Ya? Una tapa de aluminio, ¿ya? Que uno puede hacer una fuente de poder también, pero obviamente no quedaría tan buena con los componentes internos, ¿ya? Esto es una tapa de aluminio. Está bien limpia, las suyas se las van a encontrar. Demasiado limpias, demasiado bonitas. Acá, mis jóvenes Padawans, tenemos condensadores, que eso tenemos que tener mucho cuidado dentro de nuestra fuente de poder. Porque ¿qué hacen los condensadores? A lo mejor Claudio lo explicó, pero les vuelvo a explicar. Estos se cargan de energía, ¿cierto? Y una vez que estén cargados de forma completa y los vaya a tocar, ¿cierto? Ellos hacen descarga, ¿cierto? De energías como tal. Por ende, cuando yo apago, ¿cierto? Debo esperar un tiempo, ¿cierto? Específico para que ellos se descarguen. Porque obviamente si apago la fuente de poder, abro la fuente, ¿cierto? Y los toco, obviamente me va a dar la corriente porque todavía tienen carga de 220 volts. Tenemos, ¿cierto? Nuestros transistores, ¿cierto? Para obviamente hacer el cambio de alterno a continuo. Y tenemos también una bobina específica. Tenemos los transformadores que hacen, ¿cierto? Y que traen el voltaje interno.
Pero eso no es lo que nos importa, porque eso obviamente no lo vamos a poder cambiar, ¿ya? Lo que nosotros vamos a poder cambiar es esta pieza, que esta es la que nos importa más que nuestra vida muchas veces. ¿Qué es esa pieza que está ahí? Eso, es un fusible, ¿ya? Eso es un fusible, que según esto tiene un potencial de 250 volts desde los 3 a los 8 amperes, que ahí abajito lo dice. ¿Por qué digo que este es tan importante, chiquillos? Ese fusible, porque el fusible, una vez que ingresó un voltaje, ¿cierto? No debido a nuestra fuente de poder, no lo toma la fuente, no lo toma ninguna de estas piezas que están acá. La pieza que toma ese voltaje es nuestro querido fusible. Entonces, cuando nosotros queremos o creemos que la fuente de poder no está funcionando, es porque obviamente el fusible está quemado o está cortado. Y por ende debemos desoldarlo de la fuente de poder, ¿cierto? Se desuelda de la fuente de la parte de abajo y se coloca un nuevo fusible. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes, chiquillos, cuando hagan esta pega? ¿Ya? Cuando quieran sacar este fusible, coloquen un portafusible pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente ahí cuando a futuro vuelva a pasar ciertos problemas de fusible, ustedes los van a colocar y los van a sacar cuando lo necesiten. ¿Ya? El fusible, chiquillos, ¿qué más es? Si nosotros lo vemos y lo limpio acá, lo ven ustedes, es un hilo conductor, es casi como una ampolleta, veámoslo así, que va conectado y cuando llega un voltaje que no es debido, ya por ejemplo un voltaje que se pasa de los 250 volts, el fusible que hace, ¡tuc!, se quema. ¿Ya? Y eso hace que no llegue más energía a ninguna parte. Corta todo el voltaje de nuestra fuente de poder. Por ende, hay que verificar si esto está negro, ¿cierto? Está el hilo que está al medio está cortado, es porque el fusible no está funcionando. Y es una de las principales también causas que la fuente de poder no funcione. Por ende, ahí usted debería desoldarlo, sacarlo, colocar un portafusible y colocar, ¿cierto?, un nuevo fusible para que la fuente siga funcionando como tal. ¿Ya? Esa es una de las piezas importantísimas, la fuente de poder, chiquillos, que a veces uno no le toma importancia, pero sí es importantísimo. Entonces les digo, lo demás, poco y nada podemos hacer, porque obviamente son todas piezas que están demasiado soldadas en nuestra placa, ya traen disipadores estándar, ¿cierto? Pero obviamente para que nosotros podamos restablecer nuestra fuente de poder es el fusible. Esas son las piezas fundamentales para poder trabajar con ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, chiquillos, ahora? Ah, perdón, estoy como medio jangoso hoy día. Cuando tenemos una fuente de poder, ¿cierto? Y muchas veces nos damos cuenta que la fuente comienza a hacer ruidos extraños, ¿cierto? Comienza a hacer ruidos muy molestos, ¿cierto? Y muy fuertes dentro de nuestra fuente de poder. Por ende, también tiene problemas con el trabajo, porque obviamente cuando empieza a sonar, uno empieza también a sentir esos sonidos y obviamente no es lo óptimo. ¿Qué pasa muchas veces? ¿O qué es lo que pasa? Es que la fuente de poder se ha quedado sin grasa, ¿cierto? Se ha quedado obviamente sin grasa de forma interna. ¿Qué quiere decir esto? Que las aspas, como están sin grasa, van a empezar a moverse con mayor dificultad. Y por ende, como están secas, van a empezar a hacer un ruido demasiado molesto. Que eso también es una problemática porque en un momento de esas pueden desgastarse y dejar de funcionar, ¿cierto? Este ventilador de nuestra fuente de poder. ¿Cómo la reparamos? Sacamos los tornillos, sacamos los 4 tornillos, ¿cierto? Del ventilador. Acá, chiquillos, les pido por favor sean bastante ordenaditos, porque muchas veces nos pasa a todos que los tornillos los dejamos por todas partes y siempre escuchamos que siempre sobran piezas. Nunca deberían sobrarle ninguna pieza en su computador. Yo agarro una tapita. ¿Ah? Yo agarro una tapita y lo voy dejando. Sí, pues, es que es lo mejor. Yo tenía una tapita, pero como no estoy en mi pieza ahora, lo estoy dejando en un mesón que tengo. Sí, sí, soy un nómade de pieza. Así que Todo ordenadito, por sí, ti. ya tengo todo ordenadito. ¿Ya? Ahí están los 4 tornillos que son de afuera y los 4 tornillos que son de acá de la fuente. Entonces tenemos cierto este ventilador. Si ustedes se dan cuenta, acá pasan dos cosas que son recomendaciones básicas. Si yo
hago funcionar esta fuente, la muevo, ¿cierto? Y hago que la fuente funcione, ¿cierto? Y ande rápido, eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque como la fuente, el ventilador, este ventilador, está conectado, ¿cierto? A la fuente de poder, ¿cierto? Como está conectado, y yo muevo las aspas de forma rápida, voy a estar generando un pequeño voltaje en nuestra fuente de poder. ¿Ya? Voy a estar generando un voltaje en nuestra fuente de poder. Por ende, chiquillos, cuando muevo, y la muevo rápido, ¿cierto? Y hago esto, por ejemplo, que estoy haciendo de mala forma, ¿ya? No es mi fuente de poder, así que puedo hacerlo. Estoy ingresando voltaje a la fuente. Y por ende, si la fuente de poder no estuviese preparada, se podría quemar, ¿ya? Y cualquier dispositivo, ¿cierto? Que yo le inyecte, ¿cierto? Un pequeño voltaje a algo que está apagado, obviamente se puede quemar. Y también puede ser un problema grande en nuestra fuente de poder, ¿ya? Por ende, cuando nosotros estamos haciendo esto, cualquier ventilador que tengamos conectados, primero se desconecta y luego se puede mover para limpiar sus aspas. En el caso de este, como está soldado, no lo puedo hacer. Por ende, tengo que presionar las aspas para que no se mueva. ¿Cómo yo le ingreso aceite a esta fuente de poder? Porque obviamente si la vemos va a empezar a sonar así como, ¿cierto? Porque obviamente está desengrasada, ¿cierto? Está estancada. Acá mire, al medio, déjenme buscar mi super, acá al medio, ustedes se dan cuenta que tiene esta pieza, eso, que es como un tapón, digamos, llamémosle tapón, ¿ya? Y este tapón, ¿qué es lo que hace? Este taponcito, ¿qué es lo que hace? Está resguardando ese tornillo que está al medio. ¿Se lo ven o no, chiquillos? ¿Cierto? ¿Se ve o no? Maestros, maestras, ese tornillo que está al medio. Yo recién voy a intentar sacarle la tapita. Ahí. Ese tornillo que está al medio, chiquillos, dentro de él va grasa, ¿ya? O W40 o WD40, ¿ya? ¿Qué es el WD40, chiquillos? Es para engrasar piezas y estas tengan un funcionamiento mucho más ligero, mucho más suelto. Si esto que está al medio llega a acabarse, ¿cierto? Esta como grasa, llamémosle de esa forma, la fuente de poder va a empezar a tener problemas con fricción. Y al tener problemas con fricción, puede obviamente tener, moverse mucho más lenta la fuente y obviamente generar menos viento a nuestra fuente y mantenerlas menos frías. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo le nosotros quito la sacan. tapita? ¿Cómo? ¿Cómo le quito la tapita? Yo la quité la tomé y ¡yup! Y la saqué. Si la tomé y ¡pop! La saqué. ¿Ya? Mire, de nuevo, lo tapamos para el que no vio. Lo vamos a tapar, ¿cierto? Ahí. Y acá lo tomé, ¿cierto? De lado. Se sacó. ¿Ya? Como que se le agarra una pequeña pestañita ahí, chiquillo. Entonces esa que está ahí, se le agrega, ¿cierto? Ahora no la tengo, ¿cierto? Pero se llama WD-40, que engrasa, ¿cierto? Ese tornillo y ahora obviamente ya no tendremos ese problema de sonidos molestos en nuestra fuente de poder, que obviamente después van a ocasionar que esta fuente no funcione, ¿cierto? Su ventilador interno. Y eso obviamente va a producir que la fuente no reciba enfriamiento, ¿cierto? De forma interna y eso obviamente va a producir que la fuente de poder no funcione de forma óptima. ¿Ya? Entonces eso es importante, chiquillos, porque a veces eso no se ve a simple vista, pero sí es un problema muy común. Por ejemplo, ustedes en los talleres como del colegio se han dado cuenta cuando prenden un computador, ¿qué pasa con los computadores? Suenan, ¿cierto? Así como. Eso es porque esta piececita no está engrasada. ¿Ya? Y si no tiene como un Pero hay una, circulito dentro para sacarle la tapita. No, trata de hacerlo con un paleta. Con eso pasa. ¿Qué me dijo, profe? profe, una consulta, ese aceite o líquido, como se llame, Sí, cómo se llama? WD-40. WD-40. Mira, voy a tratar de buscarlo en la red y se los voy a mostrar al Pokémon. WD-40. Es que entonces, por eso que a veces los ventiladores suenan mucho, Sí, exactamente, porque si te das cuenta no están porque el mío, engrasados.
El mío literal, vamos, es un parlante andante. Bueno, es un parlante aquí, me suena mucho. Debe estar así todo. Pero tiene que desarmar mi PC entonces. Computador de escritorio. Y ver, sí, Mira, es el con... WD-40. mm, ¿Cachai? El WD-40 trae una que se ocupa para engrasar piezas. Ya los que, por ejemplo, trabajan con autos, les gustan los autos, el WD-40 se ocupa mucho para engrasar piezas, ¿cierto? Que son de fricción, ¿ya? Y el WD-40, la gran gracia que tiene, ¿cierto? Un tubito, ¿ya? ¿Qué sé yo? Ese tubo lo coloco aquí y lo echo, pero una gotita, ¿cierto? Y eso me va a generar ¿cómo se puede decir? Que qué la buen pieza dato. se engrase y funcione bastante bien. Sí, tiene mucho uso el WD-40. Sí. Yo como técnico la conozco para eso, ¿ya? Y ojo, esto es súper poco conocido, chiquillos, porque a veces se malentiende que las fuentes de poder no necesitan este mantenimiento, pero sí necesitan mantenimiento de esta forma, o sea, sacarle esta tapa, echarle WD-40, poder cerrarla, limpiarla, ¿cierto? Ventilar la fuente de poder, eso es importantísimo. A veces la fuente de poder son las piezas que más de lado dejamos. Y en el computador son súper importantes. Sí, pues, se utiliza hasta para las piezas del computador porque hay piezas del computador que necesitan obviamente tener engrasadas algunas partes, ¿cierto? Algunas piezas. Para muchos usos se ocupa el WD-40. Antes los viejos que hacían, chiquillos, así como que voy a ocupar, como también he trabajado con muchos técnicos viejos, ocupaban en vez de WD-40, ocupaban aceite. Ya, el aceite que hace una pega similar, pero obviamente se gasta más rápido con el tiempo. Y obviamente no tiene las mismas propiedades que el W40 que sí funciona para esta pega que es engrasar, soltar, ¿cierto? Y hacer que esto funcione sin tanta fricción. Chiquillos, se entiende, ¿cierto? Esto más que nada es algo súper básico, pero que es súper útil, porque obviamente en la vida real es la pega que ustedes se van a enfrentar. Y a veces la gente tiende a decir, oiga, ¿sabe que el técnico, por ejemplo, por nombre no, el Agustín Villavicencio me arregló un computador, pero sigue sonando bastante feo? Y no es porque tú arreglaste todo el software, el computador sigue funcionando bastante rápido, sigue funcionando bastante bien, pero son problemas obviamente de mantenimiento interno. ¿Ya? Mantenimientos de la fuente de poder que hacen que estos mal funcionen, ¿cierto? Y obviamente tengan problemas de fricción, ¿ya? Otro dato, ¿cierto, chiquillos? Otro tip es que la fuente de poder también tratemos de limpiarla, ¿ya? Con aire comprimido, ¿cierto? Tratemos de sacar en sus aspas, ¿cierto? Toda la tierra con la cual está trabajando, porque eso va a hacer que a futuro éstas se tranquen, ¿cierto? Y obviamente no funcione. Una fuente de poder que no recibe enfriamiento, obviamente una fuente de poder que se va a calentar mucho más rápido y se podría quemar con mayor facilidad. ¿Ya? Ya, chicos, nos colocamos esto acá con mucho cuidado, con mucho cuidadito, ¿ya? Y colocamos los tornillitos. ¿Ya? Yo con estas piezas, chicos, yo en verdad con estas pegas, yo lo aprendí en la U, a mí no enseñan estas cosas, chicos, de la fuente de poder. Lo aprendí cuando estaba trabajando. Y créeme que cambió un poco la percepción como técnico, porque obviamente a veces en IT Essentials, en Cisco, ¿cierto? No te enseñan estas cosas que son como de mantenimiento interno de la fuente de poder. ¿Ya? Así que anótelo por ahí, porque si va a trabajar a lo mejor y va a ganar platita como técnico, créame que le va a servir bastante. ¿Ya? Así que chiquillos, recomendaciones para la fuente de poder, para taparla, ¿cierto? Después probar la fuente, es sacar el ventilador, limpiar el ventilador no conectado, ¿cierto? O tapando las aspas para que éste no reciba energía interna, echarle W40, ¿cierto? Al tornillo interno de la fuente de poder y en caso que la fuente se haya quemado o haya recibido un sobrevoltaje, probar o verificar que el fusible, esta pieza que está acá, está funcionando de manera óptima, ¿ya? ¿Cómo se ve que está el fusible de manera óptima? Porque ustedes al medio, cuando abran su fuente de poder, van a ver que tiene un hilito, un hilo, un hilo de color plateado al medio. Y si ese hilo está cortado, es porque el fusible está malo, ¿ya? O si el fusible está de color negro, también es porque el fusible está malo. Ya, chiquillos, ahora que nos toca cerrar la fuente de poder. Nunca, recomendación, chiquillos, nunca hagan dar la fuente de poder abierta. ¿Ya?
No porque saque rayos láser ni cosas por el estilo, sino que los disipadores que tiene ahí también generan energía y por ende si usted llega a pasar la mano le van a dar 220 volts de forma directa y no es muy chistoso recibir 220 volts. Te queda la mano ¿Cuánto voltaje toda. soporta el cuerpo humano? El cuerpo resiste me parece hasta sobre 500, lo voy a buscar, pero me parece que recibe hasta sobre hasta 500 volts, por ahí. Claro. Sí, porque no es, no es que te mata el cuerpo, sino que lo que hace el voltaje es que deja rígido tu cuerpo en sí. Y eso es lo que te puede matar, ¿ya? Porque inclusive también si recibe una carga fuerte puede paralizar tu corazón o quemarte. Ese es el miedo. Que una descarga eléctrica puede paralizar tu corazón o puede llegar a quemarte, a generar una Pero fue gran una quemadura. consulta, profe. Dígame. ¿Qué va a pedir para la actividad hoy día? Hoy día vamos a trabajar en un informe. Todo lo que estoy yo haciendo ahora va a ser el procedimiento que ustedes deben trabajar el día de hoy, que es un informe muy parecido al que les pidió Marcelo. ¿Se acuerdan? Un informe de laboratorio que iba más que nada como qué hice hoy, qué aprendí hoy, cuál fue el objetivo de la clase. Ya, ese vamos a trabajar hoy día, pero yo se los voy a explicar, chiquillos, una vez ya hayamos finalizado con esta prueba de las fuentes de poder. ¿Ya? Así que, don't worry. Primero vean y después ustedes van a hacer en su casa, ¿cierto? Lo que estamos trabajando hoy día. Hoy día se dan cuenta más que nada, hemos aprendido los problemas básicos de la fuente de poder, sacamos la fuente de poder, ¿cierto? La abrimos por dentro, identificamos el fusible, identificamos, ¿cierto? El ventilador, identificamos también el cambio, ¿cierto? De switch con el ventilador con el cual estamos trabajando, de 220 a 120, y también identificamos el problema, ¿cierto? De sonido que tiene este ventilador con el cual estamos trabajando. ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer, chiquillos? Probar la fuente de poder, ¿ya? ¿Qué les voy a recomendar o qué les voy a pedir? Que yo antes que ustedes llegaran, saqué un cable de red, ¿cierto? Un solo cable de red muy pequeñito, ¿ya? Pelee sus dos puntas, ¿ya? Y obviamente quiero probar la fuente de poder, ¿ya? Porque obviamente quiero saber si esta fuente de poder está funcionando o no está funcionando. Usted saca, ¿cierto? Corta un cable pequeño, ¿cierto? Lo deja en esta posición, pela sus dos puntas, ¿cierto? De cobre y toma el Molex de 24 pines, ¿ya? Toma el Molex de 24 pines. Si ustedes se dan cuenta, yo casi al comienzo de la clase dije que el cable color verde, ¿cierto? Este cable de verde, produce 3.3 volts. ¿Qué quiere decir esto? El cable obviamente va a tener un voltaje de 3 volts, por ende no es un voltaje dañino para nosotros, ¿ya? No es un voltaje que nos pueda llegar a matar. Por ende, tampoco 12 volts, ¿ya? Pero igual hay que cuidarlo. ¿Ya? Pero tiene 3 volts. Entonces es un voltaje bastante pequeño que nosotros con este y con un cable negro, cualquiera de los cables negros que veamos en nuestra fuente de poder, los vamos a conectar y haremos un puente. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo el puente verificaremos si la fuente de poder está recibiendo energía o no. Para luego, obviamente, sacar conclusiones si la fuente de poder tiene problemas de fusible o si efectivamente nuestra placa madre tiene el problema, ¿cierto?, de voltaje. Entonces, tomamos el cablecito y lo conectamos en el cable de color verde, ¿ya? Color verde, ¿cierto? Y llevamos el otro cable de color verde, ¿ya? Y ahí hacemos un puente. Mire qué bonito. Hicimos un puente entre el verde y el negro. Un puente entre el negro y el verde. Tomamos un cable de poder que yo previamente ya había traído, ¿cierto? Un cable de poder. Y lo conectamos en nuestra fuente de poder. Ya, tenemos el puente. Y vamos a revisar que esta fuente funcione. Si no hace nada es porque debe estar mal o el cable puede estar mal. ¿Ya? Ah, sí, el cable estaba saliendo. Chan, chan. Vamos a revisar. A lo mejor el cable que yo puse está entero de malo. Si no, ya, hacemos el puente nuevamente. Traemos la fuente del cable de poder. Como muchas veces los cables de poder, chicos, también tienen problemas.
y no pasa nada. Ya, déjeme revisar. Se la Dejó- pitió. No. Sí puede ser algo la fuente del cable. ¿Ya? Creo que esto puede ser el cable. ¿Ya? Déjenme llamar a mi asistente al tiro y voy a buscar un cable. Ya, esperen un segundo, chicos. No se me vayan. Ya, y vamos a hacer la prueba. Eso es bueno que pasen estas cosas. Pero por mientras, chiquillos, hagan esto. Saquen la fuente de poder y hagan un cable de color. Un cable, ¿cierto? Que haga un cable para hacer contacto en la misma. Para hacer, obviamente, esta prueba de que la fuente de poder está funcionando o no está funcionando. ¿Ya? Si no está funcionando es porque obviamente la fuente puede que esté ¿Y de mal dónde le saco un cable para hacer un puente? de un cable de red, po, de los que les pasó Marcelo. Po. Pero no me dejé nada, yo tiré todo. Ve que hay que dejarse cosas, ¿no? No. Me dejé el vinilín, no. Tampoco me dije nada, profe. ¿Ah? Yo me dejé el puro vinilín. Pero chino, no puede ser, ¿ah? No puede ser. Yo tampoco me dije nada, profe. Tampoco se dejó nada. Ya, entonces van a buscar un cable, chiquillo. Yo tampoco tenía nada y mire, me pité el cable. Uno de los tantos cables. Ya, espérame, chicos, vengo en un segundo porque puede ser algo del cable. Ya, espera un poquito, chiquillos, no se vayan. Matías, préstame el cable. Cable de poder. Ya, volví. Ya, chiquillos. Sí, se pone el negro y el verde. Exactamente. Ya, chicos, volví. Esto es lo bueno de tener en su casa dos técnicos. Que si uno tiene una cosa, el otro tiene. ¿Ya? Voy a colocar acá el cable. No sé qué otro cable. ¿Qué le pasó? Fernández, ¿qué le pasó que estaba rabiando? ¿Yo qué?
No, usted no estaba rayando. Ya pensé que estaba rayando. Ya, chiquillos, ahí me conseguí otro cable. Porque a veces el cable también pasa, chiquillos, que los cables tienen problemas con el voltaje. Si no es el cable, ya es algo interno de la fuente de poder, y ahí obviamente tendría que después meterme mano a revisarlo, ¿cierto? O ver alguna cosa. ¿Ya? Porque puede haber sido el destornillador, alguna tontera por ahí. ¿Ya? ¿Ve? El profe, genio. Ya está funcionando. Miren, chiquillos. ¿Se ve o no la fuente? Chiquillos, maestros, Benja Montesino. Miren, ahí la fuente de poder está. Que se ve girar. No se Sí, distingue mucho. Voy a pararla. Ahí, ¿cierto? Se Ahí, ve ahí apagado. sí se nota. Sí se notó cuando se apagó. De ahí está encendida. Ya, ¿se hicieron cuenta, chiquillos, de la siguiente falla que nos ocurrió acá mismo en la clase? El cable también importa, po, ¿cachaste? ¿Por qué? Porque yo puse un cable, ¿cierto? Que era muy delgado, que a lo mejor tenía poco potencial de voltaje. Y a veces uno da por muerta la fuente de poder sin haber probado el cable antes. Primero, cuando vea que la fuente de poder no funciona, tiene que probarlo de dos formas. Que el cable funcione. Si el cable ya no funciona, es porque obviamente puede ser problemas de cable. Saca el cable, coloca otro y ve que la fuente empiece a andar con el puente que les comenté ahora. Si ya la ¿Y fuente cómo vemos no... que el cable está bueno? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos si el cable está bueno? Probándolo, netamente. ¿Por qué? Porque obviamente... Sí, netamente es eso. Porque, por ejemplo, a ver, este cable, uno, tendríamos que revisar cuál es el potencial de voltaje que trae el mismo. Ya acá nos dice que es de PVC, es un cable, y no nos dice nada más, ninguna información el cable como tal. Pero puede ser dos opciones, que el cable esté cortado por dentro, ¿ya? Y por ende, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos un tester, lo enchufamos y colocamos en este y en este, ¿cierto? Nuestro tester en 220 volts y revisamos que este no esté dando 220 volts. Si no está dando 220, si está dando los 220 volts, ya lo podemos llevar a la fuente. Pero, pero, a veces la fuente de poder es media mañosa y a veces no reciben cables que sean de potenciales de voltaje más bajo. Ya, por ejemplo, ese cable podría, no sé, poder soportado menos de 600, menos de 3 amperes, por ejemplo, y la fuente de poder por sí sola lo va a rechazar. ¿Ya? No es que sea un sistema inteligente, sino que más que nada como de compatibilidad en cuanto a lo que entra, lo que entra a la fuente es lo que la fuente va a decir, sabes que es menos de lo que yo recibo. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chiquillo? Sí. ¿Cachai, no? Por ende, si el cable va a introducir menos voltaje y menos amperaje a la fuente de poder no lo va a reconocer y lo va a dejar stand-by. Si el cable obviamente recibe lo mismo o más que lo de la fuente de poder, la fuente de poder obviamente va a hacer que este trabaje sin ningún problema. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, hoy día que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Pues ese día de la clase fue como más cortita. Aprendimos que la fuente de poder por dentro está en un fusible, que si obviamente la fuente llega a recibir mayor cantidad de fusibles, lo primero que se va a quemar no va a ser la fuente completa, sino que hay que verificar que el fusible se haya quemado, y si el fusible se quemó, podemos cambiarlo desoldándolo de la placa y colocando un fusible nuevo. Si la fuente de poder tiene sonidos, ¿cierto? Extraños, ciertos sonidos fuera de lo normal, es porque obviamente puede que le falte grasa, ¿cierto? A nuestro ventilador de la fuente de poder, o la fuente tenga mucho polvo interno, ¿cierto? Mucho polvo dentro, y habríamos que limpiarla ¿con qué? Con un compresor con aire comprimido, ¿cierto? Limpiarla obviamente tapando los ventiladores para que esto no funcione y no ingrese en voltaje a la fuente de poder. Otro problema común es el que les comentaba, de que alguien pueda modificar, ¿cierto? 220 volt a 120 volt y haga que la fuente de poder reciba más voltaje del que tiene preconfigurado. Otro problema, ¿cierto? Que vimos es el problema del cable. ¿Por qué puede ser el cable, chicos, también un problema? Lo que dijo, porque podía ser más delgado. Exactamente. Ser más No delgado. aguantaba el voltaje, po. Exactamente. Y por ende el voltaje de entrada que tendría la fuente de poder va a ser menos de lo que ella recibe. De lo que requiere, po. Exactamente. Y por ende la fuente va a decir, ya, y con esta cuestión me voy a alimentar. Y por ende va a decir, no voy a No encender. funciona. Exacto.
Y si queremos salir de dudas, si por ejemplo en su pega, que es lo más común, no tienen un tester de fuente de poder, usted toma el cable verde y el cable negro y hace un puente entre ellos. Y así va a verificar que la fuente de poder funcione sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué digo, chiquillo, esto? Que a lo mejor en las pegas sí no va a tener ningún probador de fuente de poder, ¿cierto? Que son bien firulais. Porque obviamente a veces se preocupan más de la placa madre, del disco duro y de otras cosas, y la fuente de poder sí o sí se deja de lado. Sí, la fuente de poder se deja de lado, chiquillos. ¿Ya? Por ende, probarlo de esta forma con un puente, sacamos de duda que la fuente de poder esté buena o esté mala. ¿Ya? Porque a veces uno cuando ve que un PC no enciende dice, pucha, la fuente de poder está mala y gastáis 40 lucas en la fuente de poder, siendo que a lo mejor era la misma placa madre que no estaba recibiendo voltaje. ¿Ya? Chiquillos, entonces, para explicar cómo nosotros hacemos el trabajo de esta semana, voy a dejar todo ordenadito, ¿cierto? Un pequeño toque de orden. No, ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Mire, ponga atención, pestaña ceja, para que no se me pierda. Ustedes van a ir, ¿cierto? Acá. Prevención de instalaciones. Don Omar, mire, para que vea, para que vea lo que estamos trabajando. Nos vamos a ir acá. Trabajos de clases. Nos vamos a ir donde dice armado de computadores. ¿Ya? Y vamos a ver si está Omar Ramos acá. Está Omar Ramos. Ya están todos chiquillos en este ramo. Ya, obviamente no los separé por grupo, sino que coloqué a todos y a medida que vayamos avanzando en los módulos, me van a ir mandando ciertos los trabajos. Entonces acá, chiquillos, trabajo 1, que es la de la semana pasada, tienen que mandarlo, que está en la parte que se dice armado de computadores. Chiquillos, ¿a todos les aparece esto de la semana pasada? Maestros, maestras. Chiquillos, Deje revisar. y revise por favor, para que se sacamos de duda al tiro. Omar, revise. Estamos en instalación de prevención. Y está en una pestaña un tema que se llama armado de computadores. ¿Ya? Confírmeme ahí, por favor, Omar, el resto, que les aparece, por favor. Agarré un cable, no sé ni de qué era, pero es metal, así que es conductor y funciona mi fuente. ¿Sí? Ah, buena, buena, buena. Aquí le pusiste cualquier cosa así. No le pongáis los dedos, por favor. ¿Qué? No, no le pongáis los dedos. Sí. ¿Por qué no? No, porque duele, en verdad que duele mucho. Ya, ahora sí está, dijo Omar. ¿Cómo está? Si ustedes van a pensar que yo soy un imbécil en los computadores, sí. Yo he metido la mano para cachar que se siente los 220 volts. He metido el dedo en los ¿Cómo se llama la ventiladores. clase? ¿Anda hay que buscarlo? Armado de computadores, Matías. Prevención de instalaciones en el Classroom. Me acuerdo cuando estábamos con la máquina y te dijo, ve, este no tiene corriente, palo y el turno. Sí, para que vean. Sí, tengo pequeños problemas de... Acá, chiquillos, Me miren. dio la Juana. Sí, es un pequeño taldo. Acá, miren, chiquillos, en el segundo, en clase 2, como dice, ¿cierto? Hay uno que dice informe semanal. En este informe semanal, que se los voy a mostrar ahora, ¿cómo se hace? Ya que a lo mejor lo trabajaron con Marcelo, pero, o con Claudio, no sé, con Marcelo del CEO, sí. Y de acá dice, laboratorio 2, fuente de poder. Usted acá, donde dice objetivo de la clase, va a colocar lo que vimos. ¿Cuál fue el objetivo del día de la clase? La clase del día de hoy fue aprender, conocer el funcionamiento de una fuente de poder y el mantenimiento básico de la fuente de poder. Entonces acá usted qué va a hacer, siguiendo la secuencia de la clase, va a colocar la foto, el nombre y la imagen de la foto, ¿cierto? Por ejemplo, verificar el voltaje de la fuente de poder, ¿cierto? Verificar en cuántos watts tiene la fuente y colocar acá por qué hicimos eso, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada una de las partes de la clase que hicimos el día de hoy. Luego, usted acá va a colocar en la siguiente hoja
que acá no sé por qué no me sale aquí, va a colocar la primera, en la primera, en esa primera, va a colocar el que dice, ¿qué aprendí? ¿Ya? ¿Qué fue lo que tú aprendiste en la clase del día de hoy en el trabajo, ¿cierto? Con la fuente de poder. Luego el segundo dice, ¿qué sabía? ¿Ya? ¿Qué sabías tú antes de esta clase de la fuente de poder? ¿Ya? Luego viene, ¿qué me gustaría saber? ¿Ya? Acerca de lo que vimos el día de hoy. Y luego, ¿dónde aplicaría este nuevo conocimiento? ¿Ya? O sea, son preguntas que hablan de lo que tú fuiste aprendiendo, de cómo lo fuiste aprendiendo y dónde lo podríamos aplicar a futuro. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en esta secuencia que está acá, si a ustedes les faltan, por ejemplo, fotos, siga colocándolas. Ya no quiere decir que tengan que solamente colocar 4 fotos. Si, por ejemplo, ocupaste 10 fotos, coloca las 10 fotos, ¿cierto? En la orden de secuencia que está acá. ¿Qué les recomiendo, chiquillos? Que descarguen este archivo, ¿ya? Y luego lo abran en su computador, porque a veces por el documento de Google se desalinea, ¿ya? Y obviamente queda bastante raro, ¿cierto? Para que ustedes pues, puedan colocar imágenes. Si no se acuerda o no sabe cómo descargar el informe, usted aprieta clic derecho, abrir enlace en una pestaña nueva y coloca descargar. ¿En serio puede ser el antivirus que está teniendo problema, Mati? Ya porque a lo mejor está bloqueando todas las descargas de tu computador. Verifica el antivirus, que a lo mejor el firewall está activo o está activo una pestaña, ¿cierto?, de antivirus dentro de tu Google Chrome. ¿Ya? Entonces cuando lo descarga desde acá, abrir pestañas nuevas, descargar, ¿cierto? Y ahí usted va, obviamente, eh, colocar, ¿cierto? Las imágenes con el nombre de la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, acá primero, verificar, imagen 1, verificar voltaje de la fuente de poder. ¿Qué se hizo ahí? Se buscó, ¿cierto? Y se identificó el voltaje de la fuente, entendiendo que tiene un voltaje de entrada y un voltaje de salida. La imagen 2, por ejemplo, apertura de la fuente de poder y se coloca. Se tomó las precauciones de que la fuente de poder no estuviera enchufada, ¿cierto? Después buscar el fusible, ¿cierto? Después realizar mantenimiento básico. Y así sucesivamente con cada una de las partes de este informe. Chiquillos, ¿se entiende? Si no se entiende, pregúnteme nomás. Profe, ay, Dígame. que puedo copiar y para poner más imágenes y más texto para poner cada cosita más detallada. ¿Cómo no entendí? Perdón, maestro. Y en vez de dejar 3 imágenes y 3 textos, tomar el cuadrito de imagen, pegarlo abajo para poner otra y el cuadrito de texto, pegarlo abajo para poner otro texto. Sí, pues mucho mejor, porque así tú tendrías para ti mismo un informe mucho más claro y mucho más específico al momento de trabajar con él. Ahí se colocan 4 imágenes como de referencia para que ustedes entiendan que pueden colocar más imágenes que esas 4. Ese será mi duda. Gracias, mi rey. De nada, maestro. Chiquillo, el resto, ¿alguna duda? Profe, entonces solamente hay que rellenar el informe semanal, ¿verdad? Exactamente. Solamente eso. Ok. Solamente eso. Y ese después tú lo descargas y tú lo subes después al Google Classroom para que yo lo pueda revisar. Ok. ¿Ya? Y obviamente con lo que hicimos en la clase de ley. Por ende, la clase, por eso lo mismo la estoy grabando para que ustedes obviamente sigan la secuencia de lo que yo hice en clase, para que ustedes también los vayan siguiendo y vayan obviamente comparando con el conocimiento que ustedes tienen y quieren tener a futuro. ¿Ya? Chiquillos, ¿otra duda? ¿Otro compañero que tenga duda? Recuerden acá, yo le respondo lo que sea. No tengo problema en responder. Hoy día siento que están viendo todos mis talks. ¿Ah? ¿Ya, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Seguros? Sí, ¿Sí? ¿El que resto? nosotros ya lo habíamos hecho con el profe Marcelo, así que Ah, como ya, que la bueno. idea ya la tenemos. Ah, bueno. Sí, pues sí, con Marcelo sabía que lo habían trabajado. Yo, el primer informe lo trabajo distinto porque necesito que metan manito ahí a la fuente de poder al trabajo. Chiquillos, al trabajo 2 necesito que lo suban lo antes posible para yo así poder revisarlo y tener las notas, ¿cierto?, del trabajo. Como dije al principio, en este módulo no es complejo sacarse 7, pero también sí es fácil sacarse 7 si no me manda los trabajos en los tiempos estimados. Así que por favor, chiquillos, manden los informes,
mande los trabajos. Como les decía hace un rato, para muestra un botón, solamente Ismael, David, Matías y Valentina Rosas me han mandado los trabajos hasta ahora. Ya el resto, por favor, mándelos desde ya. ¿Ya? Obviamente yo, usted sabe que no me enojo si me lo manda tarde, pero sí que me lo mande. ¿Ya? En eso lo tengo atado. Ya, chiquillos. Entonces, como las dudas están respondidas, como la clase de fuente de poder está hecha y funcionó la fuente de poder porque era el cable de poder, me despido, chiquillos. Por favor, deje presente, ¿cierto?, en nuestro chat para que así puedan retirarse, ¿cierto? Tener un buen fin de semana, maestros y maestras. Chao, profe. Chao, Benja, que estés muy bien, cuídate. Igual. Gracias. Chao, Omar. Chao, Brian, que llegó tarde, pero ahí vea el video, Brian, por favor. Nos vemos, maestro Omar. Está igual, Chao, Mati. profe. Nos Chao, vemos. David. Que estés bien, David. Listo. También. Nos vemos, maestro. Sí, jefa. No se me olvida, estimada Valentina. No se me olvida. La voy a tratar de descargar ahora para subirla en un poquito más. Ya. Nos vemos, que esté bien. Buen fin de semana a todos, chiquillos. Cuídense. Chao, vale, que estés bien. Tú igual, que tenga un buen fin de día y un buen fin de semana.